tema que vamos a compartir en esta noche le he puesto como título Expuestos a su presencia. ¿Cómo es, iglesia? Expuestos a su presencia. Cuando una persona se expone al frío, el resultado de esa acción va a ser evidente. Si una persona no tiene los cuidados, no tiene un buen abrigo y se expone al frío, muy posiblemente va a tener un resfriado, puede inclusive complicarse más, coger una neumonía. Es más, una persona que se expone, pon la siguiente imagen, fuertemente al frío, puede inclusive morir de hipotermia. Mira lo que dice el diccionario. La hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando hay una caída importante y posiblemente peligrosa de la temperatura corporal. La causa más común es la exposición prolongada al frío. Ahí está en el diccionario. La causa más común de la hipotermia: exposición prolongada al frío. Entonces, cuando uno se expone al frío, tiene unos resultados, unas consecuencias. Por otro lado, pongamos la siguiente imagen. Cuando una persona se expone al sol, como usted ve allí en esa imagen, pues obviamente eso también va a tener unos resultados. ¿A cuántos les ha pasado esto? ¿Sí o no? Y hay algunos que son más delicados, como yo soy delicado para el sol. Mira esta persona que está ahí. ¿Será que es necesario preguntarle a esa persona qué le pasó? ¿O uno con solo verlo, uno ya sabe qué le pasó? ¿Cierto que sí? Obviamente con solo verlo, uno sabe que esa persona se expuso al sol y tenía posiblemente un esqueleto, ¿sí o no? Fue la única parte que le quedó protegida. Y uno no necesita hacer ningún esfuerzo para uno broncearse. ¿O será que le toca hacer algún esfuerzo? Simplemente lo único que uno tiene que hacer es exponerse y el sol hace su trabajo. Y si usted se queda más de lo que puede, las consecuencias son tremendas también. Entonces, quiero que tome esas imágenes simplemente para que traigamos algo a nuestra mente, el poder de exponernos. Y hoy quiero hablar acerca de exponernos a la presencia de Dios. Porque así como una persona que se expone al frío tiene unos resultados, unas consecuencias, como una persona que se expone al sol tiene unas consecuencias evidentes que todo el mundo después obviamente sabe qué pasó. Lo mismo sucede cuando tú y yo nos exponemos a la presencia de Dios. Algo tiene que suceder. Hay resultados que van a ser evidentes en nuestra vida a los ojos de los demás cuando nos exponemos a la presencia de Dios. Y para que podamos corroborar esto, quiero que vaya a la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28. Dice la Biblia, nos está hablando acerca de Moisés. Y dice la Biblia que Moisés estuvo en la presencia de Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan
no bebió agua, nada. Lo único que hizo fue exponerse 40 días, estar 40 días en la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos orado 40 días sin parar, ayunando, sin comer alimentos? Yo creo que nadie, es cierto. Pero imagínate este hombre, ni siquiera comer, ni siquiera tomar nada, ni beber agua, 40 días en la presencia de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 29, y aconteció el resultado de esa exposición, que descendiendo Moisés del monte Sinaí, cuando él descendió con las tablas de la ley, las tablas del testimonio en su mano. Pero dice, al descender del monte, dice la Biblia, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué le pasó a la piel de su rostro? Resplandecía. Wow, después de 40 días en la presencia de Dios, dice que él no sabía, no se dio cuenta en ningún momento, pero la piel de su rostro resplandecía después de que después de que hubo hablado con Dios. ¿Cuántos creen que cuando hablamos con Dios algo sucede? Amén. ¿O no? Algo poderoso sucede cuando tú y yo hablamos con Dios. La oración. Imagínate, 40 días hablando con Dios. Se expuso, no se dio cuenta. Así como cuando usted está en el sol, usted no se da cuenta lo que está pasando en su piel. Algo está pasando, después se nota, en el momento no, pero después los resultados son evidentes. Y dice, versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. O sea que lo que pasó en el secreto con Dios, eso empezó a ser evidente en las personas que lo estaban viendo. Porque la Biblia dice, tú cuando ores, entra a tu cuarto y ora a tu Padre, habla con tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto, que está en el secreto, te recompensará. ¿En dónde? En lo público. Cuando tú eres una persona que aprendes a exponerte, a entrar en la presencia de Dios, a hablar con Dios, las demás personas van a notar algo en ti. Aunque muchas veces tú no lo notes, algo sucede cuando nos exponemos a la presencia de Dios. Dice que la gente tenía miedo de acercarse a él. Yo me imagino a Moisés. Piense usted en esto. Usted está hablando con Dios, sale de orar y empieza a caminar, y la gente, ¿cómo lo empezaría a mirar a él? Raro, ¿cierto? Y él, ¿qué me miran? Y en ese tiempo sin espejos, me imagino qué cosa tan rara. Y todo el mundo mirándolo raro y asustado. ¿Qué pasa? Su rostro está resplandeciendo, Moisés. Y dice en el versículo 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. A Moisés literalmente le tocó que ponerse algo en la cara para taparse. Dice, versículo 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Versículo 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo. Es decir,
que cada vez que Moisés iba a hablar con Dios, el exponerse a su presencia traía un resplandor, traía un brillo, traía un fresco de Jehová que era evidente ante las personas. Así como si tú te vas para Cartagena y vuelves, todos nos damos cuenta que estuviste por allá, porque tu piel habla por ti, tus quemadas dan evidencia. La presencia de Dios es igual, exponernos a la presencia de Dios. Lo primero que hace es que cambia nuestro semblante. Cambia nuestro semblante la presencia de Dios. Nos pone hermosos. ¿Cuántos lo creen? Dígalo aunque sea por fe. Dice la Biblia, Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. Usted no necesita mascarillas para la cara, amiga. Usted lo que necesita es llenarse de la presencia de Dios. Y cuando usted se llene de Dios, cuando usted se meta en la presencia de Dios, esa presencia va a hermosear su rostro. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un semblante, porque ¿cuántos saben que nuestro rostro habla o no? ¿Qué pasa cuando usted ve una persona así? No es que no soy capaz. Ni me ponga cara de bravo. No es capaz. Nuestro rostro habla, es decir, usted sabe que si una persona está así, su rostro habla. Si una persona está así, ¿cuántos ven que el rostro habla? Si una persona está así, ¿cuántos saben que el rostro, si ven que el rostro habla? Cuando tú tienes una cara de preocupación, cara de enojo, cara de ansiedad, es porque tú y yo necesitamos exponernos un poquito más a la presencia de Dios. Y cuando vamos a la presencia de Dios, a pesar de que tengamos problemas, Dios trae un brillo, trae un semblante. ¿Te acuerdas cuando Dios le preguntó a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? La presencia de Dios cambia nuestro semblante, trae un fresco de Dios, una alegría, un semblante de tranquilidad, de paz, aún en medio de la tormenta. ¿Lo crees o no? Eso le pasó a Moisés en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuántos han leído que eso mismo le pasó a un hombre en el Nuevo Testamento? ¿Quién era ese hombre? A ver, ¿quién ha leído la Biblia? Esteban. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando la gente vio a Esteban, su rostro resplandeció y parecía el rostro de un ángel. O sea que la presencia de Dios nos alumbra. Algo tiene que haber pasado con Moisés tremendo al exponerse 40 días y 40 noches absteniéndose de todo para buscar a Dios. Algo pasó. Pero hay otro punto con respecto al exponernos a la presencia de Dios. Los discípulos de Jesús fueron personas ordinarias. Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, la mayoría de ellos eran personas comunes y corrientes del vulgo, pobres pescadores del común. No era gente extraordinaria. Jesús no vino y los sacó de las mejores universidades, ni los fue a buscar en la escuela de teología. Eran personas del común. Pero ellos empezaron a andar con Jesús, a caminar con Jesús, a mirar a Jesús, a escuchar a Jesús, a orar a Jesús, a hablar con Jesús, a observar a Jesús. Y en el camino ellos fueron transformados y mudados en otros hombres, porque cuando tú te expones a la presencia de Cristo, eres mudado en otro hombre. De tal manera que después de que Jesús había subido al cielo, ya no estaba Jesús.
los apóstoles empezaron a tener una gran persecución y en cierta ocasión los trajeron al concilio. Las autoridades los llamaron para rendir cuentas de por qué estaban predicando a Jesús, por qué estaban trayendo alboroto, según ellos, a la ciudad. Querían apresarlos, querían matarlos, y llamaron a Pedro y a Jacobo, a Juan. A ellos los trajeron al concilio y empezaron a preguntarles sus razones. Y dice la Biblia, Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea que no eran hombres estudiados, que eran hombres del vulgo, del común, dice, se maravillaban, y ojo con esto, y les reconocían. ¿Qué reconocían ellos? Que habían estado con Jesús. Es decir, la gente quedaba aterrada cuando escuchaban hablar a Pedro y a Juan. Y decían, ¿y estos hombres cómo es que hablan así? Con ese denuedo, con esa valentía, si no tienen estudio, si estas personas son del vulgo, son pescadores, son gente común y corriente. Y dijeron, ya sabemos, reconocían que habían estado con Jesús. Eso es a lo que yo me refiero de exponernos a Dios. Exponernos de tal manera a la presencia de Dios que la gente, cuando nos vea, cuando nos escuchen, digan, este hombre ha estado con Jesús, esta mujer ha estado con Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, la presencia del Señor no solamente muda nuestro rostro, nuestro semblante, sino que la presencia de Dios cambia nuestra manera de hablar. Porque la gente reconoció que habían estado con Jesús por sus palabras, por la manera como ellos hablaban con valentía. Obviamente, cuando alguien se expone a la presencia del Señor, su manera de hablar es diferente. ¿Cómo reconocieron a Pedro cuando negó a Jesús? Tú hablas como ellos, ¿sí o no? Tú hablas. Y él dijo, no, yo no soy, no conozco, pero le digo, pero es que tú hablas como ellos. Porque cuando te expones a la presencia del Señor, tu manera de hablar cambia. Si tu semblante no ha cambiado y si tu manera de hablar no es diferente, es porque tú no te has expuesto a la presencia del Señor. Antes de yo conocer a Jesús, era un grosero total. Yo no podía saludar a alguien sin un madrazo, como decimos aquí en Colombia. Una persona boquisucia, boquisuelto, grosero. Pero cuando Jesús vino a mi vida, eso cambió. Mi manera de hablar cambió, porque la presencia de Dios muda tu semblante. La presencia de Dios cambia tu manera de hablar. Empiezas a hablar con sabiduría. Cuando predicas, cuando hablas, cuando le enseñas a otro, la gente dice, este ha estado con Jesús. La gente va a reconocer cuando tú te has expuesto a la presencia de Dios. Dice la Biblia en el versículo 14: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. No, pues que así la gente quiere hablar de ti, no va a encontrar ni qué decir, porque tus evidencias, las evidencias de haber estado con Cristo, va a hacer que muchos tengan que callar y guardarse sus comentarios, porque es que reconocían que habían estado con Jesús. Quiero ponerte otro ejemplo.
Números capítulo 17, versículo 6. Dice la Biblia que un día Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. ¿Qué son varas? Palos secos, estériles, muertos. Un palo no tiene vida. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Mire el versículo 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. ¿Qué hizo Moisés con las varas? Simplemente las puso en la presencia de Dios. Las expuso a la presencia de Dios por la noche. Y dice la Biblia: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, donde había dejado unas varas muertas secas. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendras. ¿Qué le parece tremendo? Que usted ponga un palo en un lugar, a la presencia de Dios, lo puso ahí a adorarse en la presencia de Dios, a simplemente exponerse en la presencia de Dios, y al otro día un palo le empezó a reverdecer. Un palo reverdeció. Al otro día eso lleno de hojas, verde, lleno de frutos. Es que cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, no solamente que cambia nuestro semblante, no solamente cambia nuestra manera de hablar, sino que nuestra vida reverdece, sino que nuestra vida empieza a florecer. Quizás tu vida estaba seca, inerte, vacía, en oscuridad, pero cuando tú expones tu vida a la presencia de Dios, empiezas a reverdecer en todas las áreas, a reverdecer en tu área espiritual, emocional, familiar, en tus negocios. Empieza a traer Dios un reverdecer, empieza a traer un florecer, empiezas a producir fruto, porque dice que estas varas habían producido almendras. Cuando nos exponemos a la presencia de Dios, empezamos a dar fruto. La Biblia dice: por sus frutos los reconoceréis. La gente se va a dar cuenta qué ha pasado en ti por tus frutos. Y para que hayan frutos, tú necesitas un reverdecer en la presencia de Dios. Necesitas exponerte a la presencia de Dios y vas a empezar a dar frutos. Y ni siquiera tienes que empezar a decirle a la gente: oye, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, sino que la gente va a empezar a ver en ti frutos. Y a eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, que la gente diga: oye, tú no eres la misma que yo conocí, tu vida ha cambiado. Tú eras un borracho, un impuntual, un mala paga, una persona infiel, pero tu vida ha cambiado, algo pasó. Sí, claro, es que yo he reverdecido, he florecido, estoy en la presencia de Dios y mi vida está dando fruto. La presencia de Dios cambia tu semblante. La presencia de Dios cambia tu manera de hablar. La presencia de Dios te hace reverdecer. La presencia de Dios hace que tú des fruto. Y el último ejemplo que quiero ponerles está en 2 de Reyes 13, versículo 20. Piensen en esto. Y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era un profeta ungido de Dios, un hombre temeroso de Dios
que vivía exclusivamente para dar mensajes en nombre del Señor y traer guía a su pueblo. Pero murió y fue sepultado. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, imagínense, vinieron a enterrar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y quizás llenos de miedo, de temor, arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Tiraron un cadáver en la tumba del profeta. Y dice la Biblia, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Se imagina el susto? Usted ir a enterrar a una persona y que termine levantándose corriendo. Pero dice que cuando lo tiraron, estaba bien muertico, ¿no? Lo tiran y apenas toca los huesos de Eliseo, se levanta. ¿Qué había en esos huesos? ¿Usted qué cree? La presencia. Tiene que haber existido una presencia tan grande en la vida de Eliseo, tan grande que hasta después de muertos, sus huesos estaban produciendo ¿qué? Vida. Wow. Es que cuando tú y yo nos exponemos a la presencia de Dios, hay vida, hay un avivamiento, hay un revivir en el Señor, un vivificar. La presencia de Dios trae vida. Hay una profecía en Ezequiel 47:9 que habla del Espíritu de Dios como un río. Y dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. ¿Qué pasa por el que nada en esos ríos? Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Y dice: y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Cuando tú te expones a la presencia de Dios, tú vives, hay vida en tu ser. Por eso podríamos hablar muchas cosas más, pero yo creo que ya es bastante con estos ejemplos para darnos cuenta que el exponernos a la presencia de Dios ocasiona algo, trae resultados. Por eso tú y yo necesitamos aprender a exponernos a la presencia de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, algo está pasando porque tú te estás exponiendo a la presencia de Dios. Cuando tú escuchas una prédica, mientras que tú estás aquí, te estás exponiendo a la presencia de Dios, ¿o no? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 10:17? Así que la fe es por el ¿qué? Oír. ¿Qué está haciendo usted en este momento? ¿Qué está haciendo usted en este momento aquí? Oír. ¿Es difícil oír? Para oír, ¿qué se necesita? Usted para oír simplemente necesita estar ahí donde le están hablando, ¿o no? Aquí está usted. Usted está sentado aquí y está oyendo. Y algo está pasando en usted. Con el simple hecho de que usted haya tomado una decisión, usted podría estar en su casa viendo qué es lo que están dando ahora. Yo me llamo. Usted podría estar en su casa viendo a Amparo Grisales allá en el televisor, pero usted tomó la decisión de venir aquí, y con esa sola decisión de usted venir y sentarse y escuchar,
usted está exponiéndose a la palabra, usted está escuchando. Y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios trae ¿qué? Fe. Estoy seguro que al salir usted de este lugar, simplemente por el hecho de haber estado ahí sentado y haber escuchado esto, va a salir con más fe de cuando entró. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. El exponerse, por eso es tan importante congregarse. Por eso dice la Biblia: no dejen de congregarse como algunos tienen ¿por qué? Por costumbre. Y eso fue lo que hizo el enemigo con la pandemia. Trajo una frialdad a las vidas, al cristianismo, porque la gente dejó de exponerse a la palabra. Y ahorita parece uno arrancando un carro viejo. Hermano, levante la mano, adore, porque cuesta como que volver a entrar. Pero necesitamos exponernos. Así su carne le diga que no, la carne no quiere, pero expóngala a la presencia de Dios. Mi esposa la llevaban con su hermanita, mi suegra las llevaba a la iglesia desde pequeñitas. Ellas no querían ir a la iglesia, pero por nada. No querían ir a la iglesia. Ahí donde usted ve a mi esposa aquí cantando, ¡ay, aleluya! Y si usted le pregunta, mi esposa iba a la iglesia siendo una adolescente y se ponía el pelo, se tapaba la cara, hacía mala cara todo el culto, miraba feo, no quería estar en la iglesia, pero la suegra le decía: vamos para la iglesia, y si no van a la iglesia, no salen. Y así, escúcheme, ellas no quisieran, estuvieran malucas ahí, inconformes, estaban ¿qué? Expuestas. Ahí estaban escuchando y escuchando y escuchando, así no quisieran, estaban ahí y escuchando y asoleándose. Y hoy en día aquí está siendo una mujer de Dios que ama al Señor, casada, teniendo un hogar en Cristo, sirviéndole a Dios, porque se expuso o la expusieron a la presencia. Ay, mis hijos no quieren, que cuando ellos crezcan decidan. Ay, hermanos, son flechas. La Biblia dice que los hijos son flechas en manos de valientes. Las flechas no se lanzan solas, tiene que haber alguien que los lance. ¿A dónde los va a lanzar ustedes? Póngalos a la presencia de Dios. Cuando yo llegué a la iglesia, nuestra iglesia, en mi iglesia en Pereira eran 4 cultos los domingos. Domingos 7 de la mañana, domingos 9 de la mañana, domingos 11 de la mañana y domingos 7 de la noche. Y el que está hablando con usted, cuando yo me enamoré de Dios, ahí estaba a las 7 de la mañana, volvía, salía a la cafetería y volvía y me entraba a las 9 de la mañana y otra vez a las 11 de la mañana y después cogía un bus a Dos Quebradas donde vivía y por la noche otra vez a las 7 de la noche. Y no era un servidor, era alguien ahí, pero alguien con hambre. Y estaba con mi cuadernito siempre en los 4 cultos, tomando apuntes, recibiendo, no mirando como muchos, mirando el reloj, bostezando, sino con hambre, hambre. Y claro, me pegué una quemada, porque esa exposición causó algo. Al año de estar congregándome, yo ya era líder, ya tenía células, tenía grupos. Empecé a servirle al Señor, a los poquitos años ya era un pastor, pero porque me expuse a la presencia de Dios. Pero era una exposición tremenda. Ayuno de ancianos el jueves a las 10 de la mañana. Yo iba al ayuno de ancianos.
reunión de señoritas. Yo me metía en todo. Yo quería mantener en la iglesia. Y se lo digo, hermano, porque es que la Biblia dice que David decía: amo tu casa. Preferiría estar a las puertas de la casa de Jehová que habitar en las moradas del Señor. Oh Señor, cuánto amo tu casa. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Ese es David, que era una persona que quería estar exponiéndose a la presencia de Dios. Entonces créame que usted venir un miércoles por la noche, entre semana, venir a un ayuno, venir a una oración, venir a una vigilia, venir a un culto los domingos, traer a sus hijos, venir con su familia, es exponerse a la presencia de Dios, y algo va a suceder. Y cuando usted falta, está dejando de exponerse un poquito más de sol, una palabra más, algo más de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? La importancia de exponernos a través de la oración. Termino con este versículo, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Exponte al Señor en oración. Mira, aquí tenemos oración todos los días a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. Ayuno los sábados. Tenemos los cultos, tenemos la oración, la vigilia a fin de mes. Todos los espacios posibles diseñados para exponernos. Pero aún si usted dijera: no, pastor, yo no quiero venir, bueno, no venga. Pero usted, ¿qué está haciendo en su casa? Saque un tiempo y expóngase a la presencia de Dios. En la madrugada, o usted dice: yo no soy de madrugar. Bueno, en la noche, en la tarde, a cualquier hora, pero expóngase a la presencia de Dios, porque esa exposición es lo que va a causar su éxito en lo público. En su trabajo va a marcar la diferencia lo que pase cuando usted se exponga al Señor en lo secreto. En su matrimonio, en sus relaciones, en sus finanzas, en su ministerio, cuando usted tenga que predicar, que hablarle a otro de Jesús, algo va a ocurrir cuando usted se expone a la presencia de Dios. La gente se va a dar cuenta porque es notorio. Cualquiera, usted dice esto, uno ni lo nota, pero los demás se van a dar cuenta que algo pasó en ti cuando te expones a la presencia del Señor. Ahora, uno se puede exponer al sol, pero también se puede exponer al frío, ¿cierto? Y los dos tienen resultados diferentes. Uno se puede exponer a Dios, o uno se puede exponer al mundo. Yo quiero decirle que cuando usted se expone al mundo, también suceden cosas. Porque si usted es una persona que se expone sus oídos a música que está hablando todo el día de sexo y de sexo y de sexo, ¿cuántos creen que algo va a pasar en su interior? Si usted todo el día está viendo bala y serie tras serie y expone su vida horas, cuando ni siquiera tiene segundos ni minutos para Dios, pero usted expone su vida a cosas que traen influencia sobre su ser,
cuando usted se expone a malas conversaciones, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted simplemente aquí está escuchando algo de fe, pero si usted expone sus oídos a escuchar chismes, murmuración, gente hablando de la iglesia, de los pastores, de otras iglesias, del hermano, usted está exponiendo su vida y eso también va a traer resultados. Eva expuso su vida a escuchar al enemigo, a una mala conversación, y eso ocasionó una desgracia. Y cuando usted se expone al mundo, a la fiesta, a la rumba, al pecado, poco a poco usted se va a dar cuenta que cada vez a usted le cuesta mucho más trabajo acercarse a Dios, porque esa exposición al mundo, al pecado, lo va alejando a usted de Dios. Y por eso usted ya se siente frío y no le dan ganas de orar, y coge la Biblia y se queda dormido, y ya le da pereza venir al culto. Claro, porque usted se está exponiendo al frío, y ese frío está trayendo una hipotermia espiritual sobre su vida. Le ha bajado la temperatura espiritual y usted ya está muy frío, está a punto de morir espiritualmente, porque usted se ha expuesto al mundo y se ha ido alejando de Dios. Es necesario volver a exponernos al fuego de su presencia, volvernos a exponer. Y quizás al principio usted ni cante, pero así ni cante, venga. Al principio usted le dé esta pereza levantar la mano, no levante la mano, pero expóngase. Deje que el sol de justicia, así le llama la Biblia a nuestro Dios. Yo le dije a usted que uno no tenía que hacer un esfuerzo para broncearse, simplemente se expone. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Expóngase. Cuando menos piense, usted le va a dar ganas de levantar una manito, y después le van a dar las ganas de levantar la otra, y después le van a dar ganas de llorar, y después le van a dar las ganas de comprarse una Biblia, y le van las ganas de orar, y le van las ganas de hablarle a otro de Jesús, de invitar a alguien a la iglesia, y le va a dar las ganas de servir en algo en la iglesia. Y cuando menos piense, usted va a estar ardiendo para Cristo, porque cuando alguien se expone a la presencia de Dios, algo sucede. Tu rostro va a ser mudado, tu semblante va a cambiar, tu manera de hablar va a cambiar, vas a reverdecer, vas a dar fruto y vas a tener vida si te expones a la presencia de Dios. Expongamos a nuestros hijos, expongamos nuestra familia, expongamos nuestra casa, expongamos nuestra vida a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, por favor. Dele gracias a Dios por lo que usted escuchó. No es una coincidencia que usted haya venido en esta noche y que haya escuchado lo que escuchó. Usted escuchó esto porque Dios lo está llamando. Y si usted está frío espiritualmente, hay una hipotermia, porque usted se ha estado exponiendo al frío del pecado, al frío del mundo, y ha venido una neumonía espiritual. Su temperatura ha bajado, le cuesta orar, le cuesta buscar a Dios, está lejos de Cristo. Ya no tiene usted esa llama, esa pasión, ese anhelo por servir al Dios que lo salvó. Este es el tiempo de decirle: Señor, perdóname.
yo necesito volver a exponerme a tu presencia. Perdóname porque tengo tiempo para exponerme a un celular, a un televisor, a conversaciones, a chismes, pero no tengo el tiempo ni el interés de exponerme a tu presencia. Ayúdame a exponerme, a volver a congregarme, a volver a escuchar la palabra, a volver a escuchar la música de Dios, a volver a escuchar prédicas, a volver a escuchar cosas de Dios, a volverme a reunir con personas de mi fe, que me animen, que me levanten. Ayúdame a exponerme a la palabra, a la iglesia, a la oración. Ayúdame a exponerme en lo secreto, allí en mi casa, a sacar tiempo para estar contigo, a volver a buscarte a cualquier hora del día, a exponerme. Dile: Señor, yo quiero volver a arder para ti. Yo quiero recuperar el fuego. Señor, el enemigo quiso a través de esta pandemia enfriar a la iglesia. Muchos fueron los que se apartaron, los que se alejaron, los que se fueron, los que se dejaron llevar por el frío del mundo. Pero aquí estamos regresando a la exposición de tus palabras, a la exposición de la oración, a la exposición del servicio. Queremos exponernos a tu presencia. Queremos el brillo en nuestro rostro, que se vuelvan a iluminar nuestros ojos en tu presencia, que volvamos a recuperar la sonrisa, el brillo en nuestro semblante. Queremos volver a tener un rostro de Dios, de paz, de tranquilidad. Dile: Señor, yo quiero volver a hablar con denuedo, que la gente cuando me escuche reconozca que yo he estado contigo, Jesús. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Que la gente reconozca en Cartago que hemos estado con Jesús. Que la iglesia Casa de Paz ha estado con Jesús. Dile: Señor, yo quiero reverdecer. Hay personas que están aquí que se sienten secas, que se sienten estancados, y el Señor te trajo para decirte: en mi presencia yo tengo un reverdecer para ti. Vas a reverdecer, vas a florecer, te voy a levantar y vas a volver a dar fruto, porque vas a producir mucho fruto para mí, dice el Señor. Levántate y dile: Señor, yo quiero ese reverdecer. Hay personas que me están escuchando que están muertas aún, pero aún para los muertos hay esperanza, porque en esos huesos ungidos por Dios, en esa exposición a la unción del Espíritu Santo, tú puedes revivir. Hoy tú puedes revivir en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero revivir. Yo quiero un avivamiento. Quiero reedificar, un vivificar de mi vida, Señor. Señor, gracias porque la fe viene por el oír. Y hoy he escuchado tu voz. Y hoy mi rostro brillará en la presencia de Dios. Aleluya. Qué hermosa es tu presencia. Qué hermosa es tu presencia.